El ambiente en el San Siro es eléctrico, casi tangible. La ciudad de Milán se ha dividido en dos colores, el rojo y negro contra el azul y negro, en una jornada donde la tensión se respira en cada rincón del estadio. Los aficionados no han dejado de cantar desde horas antes del pitazo inicial, creando una atmósfera de olla a presión que solo un derbi de esta magnitud puede generar. El aire está cargado de expectación, pues ambos equipos llegan con la necesidad imperiosa de imponer su jerarquía en la ciudad. Desde la cabina de transmisión, el analista observa cómo los jugadores realizan el calentamiento. Se nota una concentración extrema en los rostros. El AC Milan ha planteado un esquema rígido, buscando cerrar los espacios interiores, mientras que el Inter se muestra agresivo, con una presión alta que busca asfixiar la salida del balón. Es un duelo de ajedrez humano donde el primer error podría costar el control del partido, pero donde la prudencia parece haber ganado la partida inicial. Bienvenidos a este análisis exhaustivo de un empate que sabe a batalla campal, exclama el relator con voz potente. Estamos ante un choque de trenes donde el AC Milan y el Inter han decidido que, antes que ganar, es fundamental no perder. La narrativa del encuentro se escribe desde el minuto 1 como una lucha de desgaste. El Milan, jugando en casa, ha intentado tomar la iniciativa, pero se ha topado con un Inter que sabe manejar los tiempos y que no se desespera ante la presión local. El análisis táctico preliminar sugiere que el empate no fue casualidad. El Milan ha implementado una línea de 5 defensores en fase baja, reduciendo el espacio entre el mediocentro y la zaga. Por su parte, el Inter ha mantenido una posesión estéril, moviendo el balón de lado a lado sin lograr filtrar pases profundos. Es un partido de neutralización, comenta el analista, donde la táctica ha devorado al talento individual en los primeros 45 minutos. Al observar los datos, la disparidad en la posesión es evidente, pero la efectividad es nula. El Inter ha tenido el 62% del balón, pero solo ha logrado concretar 2 remates a puerta en la primera mitad. El AC Milan, más pragmático, ha apostado por transiciones rápidas que fueron cortadas quirúrgicamente por la línea defensiva del Inter. La estadística de recuperaciones en campo contrario favorece al Inter, pero la falta de un killer en el área ha dejado el marcador congelado. Miren la distancia entre líneas, señala el analista mientras traza círculos en la pantalla táctica. El Milan ha creado un bloque medio impenetrable. No permiten que el Inter juegue entre líneas, obligándolos a jugar por las bandas, donde los laterales rosoneros han ganado la mayoría de los duelos individuales. Esta rigidez estructural es la razón por la cual el Inter, a pesar de su dominio territorial, no ha podido encontrar la llave para abrir la cerradura milanesa. El partido llega a un punto crítico cuando el Inter intenta romper el cerrojo con cambios de ritmo. Se ve a los mediocampistas intentando acelerar el juego, buscando ese pase vertical que rompa el esquema. Sin embargo, la coordinación del AC Milan es admirable. Cada vez que el Inter intenta un desborde, hay un jugador bien posicionado para cubrir la espalda de su compañero. El orden táctico se ha impuesto sobre la improvisación creativa. Atención a esta jugada, grita el relator. El Inter llega hasta la línea de fondo, el centro es preciso, pero la zaga del Milan despeja con autoridad. El análisis posterior muestra que el Milan ha ganado el 85% de los duelos aéreos en su propia área. Esta superioridad física en el juego defensivo ha sido la piedra angular para mantener el 0 en el marcador, anulando cualquier intento de centro que pudiera convertirse en peligro real. Mientras tanto, el ataque del AC Milan ha pecado de timidez. Sus pocos contraataques han sido predecibles, basándose en centros laterales que el Inter despeja con facilidad. Faltó riesgo, sentencia el analista. El Milan se sintió cómodo defendiendo, pero olvidó que para ganar un derbi hay que atreverse a perder el balón en campo contrario.
La falta de un jugador que rompa el equilibrio mediante el regate individual ha dejado al equipo local sin colmillos. El Inter, por su parte, cayó en la trampa de la posesión horizontal. Tuvieron el balón, sí, pero no lo usaron como arma, sino como un escudo. El análisis de mapas de calor muestra que la mayor actividad del Inter se concentró en el círculo central, muy lejos del área pequeña del Milan. Tuvieron el control, pero no la dirección, comenta el relator, subrayando que la posesión sin profundidad es simplemente un ejercicio de mantenimiento. El segundo tiempo comienza con una intensidad renovada, pero el guión es el mismo. El Inter introduce cambios para dinamizar el ataque, buscando más verticalidad. No obstante, el AC Milan responde ajustando sus marcas. El partido se convierte en una guerra de desgaste físico. Las faltas tácticas aumentan, el juego se fragmenta y el ritmo cae. Es un duelo de voluntades donde ninguno está dispuesto a ceder un centímetro de terreno. Estamos viendo un partido donde el miedo al error es más fuerte que el deseo de gloria, analiza el experto. Ambos entrenadores han priorizado la solidez defensiva. El Inter no quiere regalar un contraataque y el Milan no quiere que lo sorprendan en un descuido. Esta mentalidad conservadora es la razón principal por la cual el marcador no se mueve. El empate parece haberse convertido en el resultado más aceptable para ambos bandos. Es interesante comparar este encuentro con otros resultados globales. Mientras que España logró una goleada 4-0 ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 gracias a la solvencia de Oyarzábal y Lamine Yamal, en el derbi de Milán la eficiencia fue inexistente. El contraste es brutal, mientras algunos equipos encuentran la fluidez, el Milan y el Inter se han encerrado en un laberinto de marcas personales y coberturas constantes. La diferencia radica en la amplitud, explica el analista. España abrió el campo, estiró la defensa saudí y atacó los espacios. Aquí, el Inter y el Milan han compactado el juego tanto que el campo parece haberse encogido. La falta de espacios libres es la explicación estadística al hecho de que ningún equipo haya logrado generar una ocasión clara de gol en los últimos 30 minutos de juego. El análisis de las cuotas previas al partido, como las de Bet365 o Betfair, mostraba un Inter ligeramente favorito con cuotas rondando el 2.25, mientras que el Milan estaba en 2.70 y el empate en 3.75. El mercado anticipaba un partido cerrado, pero el resultado final confirma que la probabilidad del empate era más alta de lo que sugerían las casas de apuestas. El equilibrio táctico fue superior a las expectativas numéricas. El mercado no contempló la capacidad de resistencia del Milan, comenta el relator. Se esperaba que el Inter impusiera su ritmo, pero el equipo local jugó exactamente el partido que necesitaba para anular al rival. El análisis de las apuestas refleja que el Inter entró al campo con la presión de ganar, mientras que el Milan entró con la misión de no perder, y en el fútbol, una misión defensiva clara suele ser más fácil de ejecutar que una ofensiva compleja. Llegamos al minuto 70 y la frustración es evidente en el rostro de los jugadores del Inter. El entrenador gesticula violentamente desde la banda, exigiendo más riesgo. Se intentan disparos de larga distancia, pero el portero del Milan está en una noche inspirada, deteniendo dos remates potentes que pudieron cambiar la historia. El portero es el héroe invisible de este empate, afirma el analista. Los datos de intercepciones muestran que el Milan ha cortado 14 líneas de pase críticas en la última hora. Esta capacidad de lectura del juego ha sido fundamental. No es solo correr, es saber dónde estar, describe el relator. El Inter ha chocado una y otra vez contra una pared humana que no ha mostrado grietas, transformando el partido en un ejercicio de frustración para los atacantes nerazzurri. El Milan, por su parte, tuvo una oportunidad clara en el minuto 82. Un contraataque rápido que terminó en un mano a mano.
Sin embargo, el delantero falló la definición, disparando desviado. Ahí estuvo la oportunidad, grita el relator. El Milan tuvo el partido en sus manos, pero la falta de confianza en el último toque fue determinante. Ese fallo resume la actitud del equipo local, sólidos atrás, pero inseguros al atacar. El análisis táctico de esa jugada revela que el Milan había logrado romper la presión del Inter por primera vez en el partido. Pero la falta de entrenamiento en la finalización bajo presión se hizo evidente. Cuando pasas 80 minutos defendiendo, pierdes el instinto goleador, analiza el experto. El equipo se acostumbró tanto a recuperar que, cuando tuvo que crear, no supo cómo cerrar la obra. En el contexto general del fútbol mundial, vemos a figuras como Kylian Mbappé liderando la Bota de Oro con 10 goles, demostrando que la capacidad individual puede romper cualquier sistema. En el derbi de Milán, faltó ese jugador disruptivo, ese factor X capaz de inventar una jugada de la nada. Ambos equipos dependieron excesivamente del sistema y olvidaron darle libertad a sus creativos para improvisar. Si hubieran tenido a un Mbappé, el partido sería otro, comenta el analista. En este encuentro, el sistema ganó al individuo. El Inter intentó jugar colectivamente y el Milan defendió colectivamente. Fue un choque de sistemas donde ninguno fue capaz de encontrar la falla en el código del otro. Esta dependencia del esquema táctico terminó por neutralizar la chispa necesaria para romper el empate. Observamos ahora la dinámica de los cambios. El Inter introdujo extremos más veloces, buscando desbordar por fuera. El Milan respondió moviendo sus piezas para mantener el equilibrio. No hubo un cambio que alterara la estructura del partido, más bien, fueron ajustes para mantener el status quo. Es un juego de espejos, dice el relator. Cada movimiento del entrenador A fue respondido inmediatamente por el entrenador B. El análisis de las sustituciones muestra que el Inter aumentó su posesión al 68 en los últimos 15 minutos, pero la calidad de los ataques disminuyó. Se volvieron predecibles. El Inter cayó en la trampa de creer que tener el balón era lo mismo que atacar, sentencia el analista. Llegaron a la periferia del área, pero nunca penetraron el corazón de la defensa milanesa. El clima en el estadio comienza a cambiar. Los aficionados, aunque apasionados, empiezan a aceptar que el empate es el resultado lógico. Hay un respeto implícito hacia la disciplina mostrada por ambos conjuntos. El derbi de Milán ha sido, en esencia, una exhibición de orden táctico. No fue el partido más vistoso, pero fue el más estudiado, comenta el relator con un tono reflexivo. El análisis de las faltas cometidas revela que hubo 32 infracciones, la mayoría en el círculo central. Esto indica que el partido se decidió en la zona de transición. Nadie permitía que el rival avanzara cómodamente, explica el experto. Cada vez que un jugador ganaba terreno, era derribado o presionado por dos rivales. El juego se volvió una serie de interrupciones constantes que mataron la fluidez. Es pertinente mencionar otros partidos de la jornada, como el Chelsea contra la Juventus o el Arsenal contra el Real Betis, donde las cuotas sugerían resultados más abiertos. En el caso del Milan e Inter, la paridad fue tal que incluso las casas de apuestas como William Hill y Win ajustaron sus probabilidades en tiempo real hacia el empate. El fútbol, a veces, es una ciencia exacta de anulación mutua. Cuando dos equipos se conocen tan bien, como sucede en un derbi, el riesgo se vuelve un enemigo, analiza el relator. El Inter sabía que el Milan podía castigar en la contra, y el Milan sabía que el Inter tenía la posesión. Al final, ambos decidieron que el riesgo de perder era mayor que la recompensa de ganar. Esta psicología del miedo es la que dictó el ritmo lento y controlado del encuentro. El análisis de los errores cometidos es mínimo. No hubo fallos garrafales en la salida, ni errores de cálculo del portero.
Fue un partido de una precisión técnica asombrosa en términos defensivos. Es casi irritante ver tanta perfección defensiva y tan poca creatividad ofensiva, bromea el analista. Fue como ver a dos grandes maestros de ajedrez jugar a un empate pactado desde el primer movimiento. La estadística de pases completados del Inter es altísima, superando el 90, pero la mayoría fueron pases laterales o hacia atrás. El Inter jugó al tiki-taka sin propósito, critica el relator. Tener el balón es una herramienta, no un fin. El problema fue que el Inter convirtió la posesión en su objetivo principal, olvidando que el objetivo real es meter el balón en la red. Entramos en los minutos finales. El tiempo se agota y la tensión sube. El Inter lanza un último ataque desesperado, un centro al área que es despejado por el capitán del Milan en la línea. El estadio ruge, pero el balón no entra. Estuvo a nada, grita el relator. El destino ha decidido que este derbi termine en tablas, castigando la falta de audacia de ambos. El análisis de esa última jugada muestra que, por primera vez, el Inter logró desorganizar la línea del Milan. Pero la concentración defensiva, mantenida durante 90 minutos, prevaleció. La resistencia mental del AC Milan ha sido el factor clave, concluye el analista. Soportar la presión durante casi todo el partido y mantener la calma en el último segundo es un logro táctico considerable. El árbitro pita el final. El marcador refleja un 0-0 que deja un sabor agridulce. El Inter se retira molesto por no haber podido concretar su dominio, y el Milan celebra el empate como una pequeña victoria táctica. Final del derbi, anuncia el relator. Un partido donde la táctica fue la protagonista y el gol el gran ausente. El análisis final de los datos muestra un partido equilibrado en lo fundamental, posesiones opuestas, remates insuficientes y una disciplina férrea. Ninguno pudo ganar porque ninguno quiso arriesgar lo suficiente, sentencia el experto. El Inter fue el dueño del balón, pero el Milan fue el dueño del espacio. En el fútbol, quien controla el espacio a menudo neutraliza a quien controla la pelota. ¿Qué faltó para que alguno se llevara los 3 puntos? Claramente, faltó un jugador capaz de romper el guión. Faltó un regate imprevisto, una genialidad individual que rompiera la estructura colectiva. El fútbol es un deporte de errores, y en este partido no hubo errores, explica el analista. Cuando no hay errores que aprovechar, solo queda el talento puro, y el talento fue inhibido por la táctica. Además, faltó una lectura más agresiva por parte de los entrenadores. Hubo un exceso de prudencia, comenta el relator. Se plantearon el partido para no perder, y eso es exactamente lo que sucedió. Si el Inter hubiera adelantado sus líneas más temprano, o si el Milan hubiera sido más vertical en sus contras, el resultado habría sido distinto. El impacto de este empate en la tabla es significativo. Ambos equipos pierden la oportunidad de distanciarse en la lucha por la cima. Mientras que Inglaterra peleaba el tercer puesto en el Mundial 2026 en un partido histórico contra Francia, el derbi de Milán se queda como un recordatorio de que, a veces, el orden es más fuerte que la ambición. Este partido será recordado como la batalla de la neutralización, dice el analista. Nos enseña que un equipo bien organizado puede anular a un rival técnicamente superior en la posesión. El AC Milan ha dado una lección de cómo cerrar espacios, mientras que el Inter ha dejado una lección sobre los peligros de la posesión estéril. Al revisar las grabaciones, se observa que el Inter tuvo 3 oportunidades de cambiar el esquema a un 4-3-3 más ofensivo, pero el técnico optó por mantener el 4-4-2 para asegurar el centro del campo. Esa fue la decisión clave, señala el relator. El miedo a perder el control del medio campo impidió que el Inter tuviera la superioridad numérica necesaria en el área rival. El Milan, por su parte,
Mantuvo un 5-3-2 que se transformaba en 5-4-1 al defender. Esta densidad poblacional en la zona de peligro hizo que el Inter se sintiera asfixiado. Fue una muralla, analiza el experto. El Inter intentó saltar la muralla, pero la muralla era demasiado alta y estaba demasiado bien construida. En conclusión, el empate entre el AC Milan y el Inter no fue producto del azar, sino de una colisión de filosofías. El Inter apostó por la hegemonía del balón y el Milan apostó por la hegemonía del espacio. En el balance final, el espacio ganó la batalla, ya que impidió que el balón se convirtiera en gol. Fue un triunfo de la organización sobre la creatividad. Nos vamos con un marcador blanco, pero con mucha información táctica, finaliza el relator. El fútbol es esto, a veces es una sinfonía de goles y otras veces es un silencio sepulcral donde el único ruido es el de los tacos chocando contra el césped y los gritos de mando de los capitanes. El análisis cierra con una reflexión sobre el estado actual del fútbol europeo. Con jugadores como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal brillando en las elecciones, el club se vuelve un refugio de pragmatismo. El derbi de Milán ha sido el ejemplo perfecto de cómo la táctica moderna puede llegar a extremos de neutralización total, donde el riesgo es visto como un pecado. Esperamos que el próximo encuentro sea más abierto, concluye el analista. Pero hoy, el San Siro fue testigo de un empate justo. Ni el Inter fue lo suficientemente audaz, ni el Milan lo suficientemente letal. Un espejo donde ambos se miraron y decidieron que repartir los puntos era la única salida segura. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.